Hola, bienvenidos a este espacio de análisis y reflexión bíblica donde estudiamos a profundidad la palabra de Dios. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hoy vamos a tener un tema muy especial cuando Dios habla en la noche. Y vamos a mirar un personaje maravilloso que todos conocemos y ese personaje es Samuel. Así que prepárate para estudiar, para profundizar en este tema muy apasionante cuando Dios habla en la noche. Una de las cosas que uno puede notar hoy en día en nuestra sociedad es una sociedad en la cual tiene profundas crisis de oscuridad. Estuve leyendo un informe de la ONU, esto salió en octubre del año pasado, pero fue un estudio que hicieron del 2023, y ellos hablan que en el 2023 se registró un aumento significativo en los niveles de ansiedad, de depresión, desesperanza. Me llamó la atención eso, ¿no? Porque la ansiedad y la depresión, digamos que son dos cosas que parecerían muy comunes en nuestra sociedad, ¿no? Mucha gente está estresada por el trabajo, estresada por lo que está pasando en temas políticos, en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de salud. Pero hablar de desesperanza, hablar como que hay ese sentimiento de que vamos mal, como que no hay esperanza, que como que no hay salida, es algo que llama la atención, ¿no? ¿Cómo es posible que hoy estemos en una sociedad donde perdió la esperanza, en el sentido de que como que nos toca resignarnos a lo que estamos viviendo y simplemente como esperando ver qué va a pasar? Así que esto me llamó la atención porque habla mucho de nuestra realidad, de cómo estamos viviendo una época de oscuridad. Así que hay dos opciones, ¿no? Una es acomodarnos a la oscuridad, mirar a ver cómo tratamos de sobrevivir en medio de la tribulación, o la segunda, cómo ser instrumento de Dios para traer respuesta. Porque sí, esta sociedad cada día se degenera socialmente, se degenera moralmente, se degenera espiritualmente. Es triste cómo los valores están cada día menguando, cosas que tal vez en nuestros abuelos tenían claro que no se deberían hacer, cada día como que la sociedad empieza a tolerar cosas que antes que estaban claras y habían como posiciones muy marcadas. Hoy en día no, hoy en día hay una creciente intención de contradecir la palabra del Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Nos acomodamos a la oscuridad de ser parte de esa oscuridad? ¿O entendemos que Dios nos ha llamado para hacer luz? ¿O entendemos la responsabilidad que Dios nos ha llamado para ser sal de esta tierra, para casi ser instrumento de Dios de transformación? Es muy interesante que cuando hablamos de la luz y la oscuridad, es que la luz es algo que es impresionantemente revolucionaria. O sea, ¿qué es oscuridad? La oscuridad, como decía alguien, no existe como tal, sino es la ausencia de luz. Así que si tú entras a un lugar, por muy oscuro que esté, si usted enciende una luz, automáticamente la realidad cambia. Solo hace falta encender una pequeña luz y ya todo el lugar, no importa dónde esté, ese lugar es transformado por la luz. Y eso es lo lindo que tiene la luz, el poder transformador. Así que no estamos hablando de que se necesitan políticas mundiales, no estamos hablando que necesita un liderazgo así extraordinario, un presidente, un caudillo. No, no, no. Se necesita alguien que encienda una luz. Y no importa lo pequeño que sea, no importa lo anónimo que sea, lo importante es que pueda encender, que pueda brillar. Y por eso, hablando de este tema, quiero presentarles un personaje en la palabra del Señor que Dios lo usó para traer luz en un mundo de oscuridad. Y ese personaje todos lo conocemos y es la vida de Samuel. Ahora, ¿por qué? Porque justamente fue de noche que Dios le habló. El primer encuentro de Samuel con Dios fue un encuentro de noche. Y por eso es muy significativo, porque esto habla de lo que está viviendo la sociedad. Porque el Señor le podría hablar, no sé, en un campamento, en una montaña, o como Moisés, ¿no? A través de una zarza. No sé, le podría hablar de muchas maneras. Pero es muy significativo, ¿no? Que Dios le haya hablado de noche. Y por eso uno de los títulos que le tenía la palabra a eso, ¿no? Cuando Dios nos habla en la noche. ¿Ok? En la oscuridad del mundo, en la oscuridad de vida. Y creo que esa palabra oscuridad representa mucho de lo que Israel estaba viviendo, de la situación social que estaba viviendo el pueblo de Israel. En primer lugar, había una oscuridad nacional. Si tú miras el libro de Jueces, que es más o menos el contexto, dice, en aquellos días, en esos días de Samuel, dice, no había que rey en Israel y cada uno hacía lo que a sus ojos le parecía bien. O sea, no había una luz de la palabra. Sencillamente cada uno decidía las acciones, decidía su comportamiento, decidía sus principios, cada uno se acomodaba a su manera de pensar. Eso en primer lugar.
Lo otro, si has podido leer el libro de Jueces, vas a encontrar algo que hemos llamado, recuerden cuando estuvimos estudiando el libro de Ruth, les decía que es lo que yo he llamado el círculo vicioso. Era una época donde las personas o el pueblo de Israel hacían lo malo delante de Dios. Como cada uno hacía lo que bien le parecía, pues los hijos de Israel, y esto se repite en todo el libro de Jueces, hacían lo malo, o sea, pecaban ante el Señor. Entonces el Señor, como respuesta al pecado, levantaba una nación enemiga. Entonces por eso venía el castigo. Después del pecado venía el castigo, dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó. Así que esa es otra frase que se repite. Un Israel que peca, un Dios que ahora los castiga, que los entrega en manos de algún imperio o alguna nación que estaba a su alrededor como manera de llamar su atención. En tercer lugar, entonces el pueblo de Israel se arrepentían, clamaban a Dios, oh Señor, perdónanos si hemos pecado, Señor, sálvanos, Señor, necesitamos tu ayuda. Entonces venía ese proceso de arrepentimiento. Entonces después de que ellos se arrepentían, entonces el Señor levantaba jueces. Podemos ver, dice, entonces el Señor levantó jueces que los libraron. Entonces todo ese círculo vicioso lo encontramos ahí, ¿no? En Jueces capítulo 2, del 11 al 16, podemos encontrar esas cuatro partes, ¿no? El pecado, el castigo, el arrepentimiento y la liberación. Por así decirlo, no había luz, sencillamente había todo un círculo vicioso de pecado, de costumbre, de sencillamente actuar o reaccionar frente a las circunstancias. Entonces cuando estaba bien, me olvidaba de Dios. Cuando estaba mal, me acordaba de Dios. Entonces era vivir esa vida sin un rumbo, sencillamente estar ahí. Ellos estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. Bueno, ahora estaban dando vueltas, pero en su vida espiritual, dando vueltas en su vida moral. Así que eso nos habla de una oscuridad también que estaba en la nación. Esta época era una época de oscuridad moral. Y hay una historia que es muy fuerte. Jueces capítulo 19 nos habla de una historia trágica, trágica, ¿ok? Y si no la conoces, pues te invito a que la leas. Pero se trata de un levita, ¿no? Que toma a una mujer por esposa y de pronto esta mujer le es infiel. Y no solamente le es infiel, sino que se va con su papá. Y este hombre, después de, no sé, hacer el duelo, decide perdonarla, pero decide irla a buscar, ¿no? Y darle una segunda oportunidad. Cuando él se va a buscarla, llega a la casa donde vivía esta mujer, donde estaba con su familia, pues llega a la casa, el suegro lo recibe con muchas atenciones y entonces el suegro estaba feliz, ¿no? Que este levita estuviera ahí en la casa y cada día pues él armaba el plan, no, ¿para qué se va así? ¿Cómo se va a ir sin el almuercito? Y después de que estaba almorzando, ¿cómo se va a ir sin la cena? Y así se pasaba un día que otro día y un día que otro día, eso mañana, váyase mañana, ¿no? Y ya llevaba varios días ahí y el hombre dijo, no, no, yo me voy ahora, yo tengo que irme. Y el hombre dijo, no, pero ya es tarde. Dijo, no, no, si sigo así me quedo toda la vida. Así que tomó la decisión un día y dijo, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir, no importa que sea tarde, pero me voy. Tomó a la que era su esposa, ¿verdad? Su esposa, y la tomó y regresó. Y en el camino de regreso se le oscureció y no quiso quedarse en territorio gentil, porque él dijo, yo prefiero quedarme, pasar la noche en alguien que sea del pueblo de Dios. Y cuando llega a un lugar, pues nadie le daba hospedaje y de pronto un anciano le dice, ven y quédate en mi casa. En ese momento él entró a su casa. Y en ese momento que entra, ¿no? Mire lo que dice la palabra de Dios y esto es muy fuerte. Porque dice así, versículo 22 del capítulo 19. Mientras ellos se alegraban, he aquí los hombres de la ciudad. Ahora, no estamos hablando de una ciudad gentil. Estamos hablando de una ciudad que era israelita. Estamos hablando de lo que uno llamaría el pueblo de Dios. Dice, estos hombres, dice, eran hombres perversos. Rodearon la casa y golpearon la puerta y hablaron al dueño de la casa, al anciano, diciendo, saca al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Mire, esto es igual a qué? A Sodoma y Gomorra. Pero no estamos hablando de Sodoma y Gomorra. No estamos hablando del pueblo gentil. Estamos hablando del pueblo de Dios. Y, y lo que sucede después es terrible. Terrible. Y como les dije, es una historia muy trágica, porque entonces estos hombres deciden sacar a la chica que la había traído, la violan toda la noche, ella llega y muere literalmente ahí en la puerta de la casa. Y este levita decide cortarla en pedazos, la lleva para su tierra, después la corta en pedazos y lleva cada uno de esos pedazos a cada tribu. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Cómo el pueblo de Dios también había perdido también la moral. Por favor, estamos hablando de cómo se había degradado, cómo había entrado una oscuridad tan profunda en el mismo pueblo de Dios. Entonces era una oscuridad que estaba haciendo daño, que estaba corrompiendo. Ahora, si había oscuridad en la sociedad, pues también hablamos de
de otra oscuridad que es en el mismo liderazgo. El verso 1 del capítulo 3 dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días, las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver. Mire, esto me llama la atención, porque aquí el escritor nos da unos detalles que llaman la atención. Parecerían en un principio una oscuridad física, ¿no? Sus ojos habían comenzado ¿a qué? A oscurecerse y no podía ver. Y creo que no solo se refiere al tema físico, sino también al tema espiritual. Era un líder, era un sumo sacerdote que había perdido también la visión. Era un sumo sacerdote que estaba viviendo en oscuridad, que él ya no podía ver con claridad. Entonces, no solamente era una oscuridad social, sino, ¿qué es lo triste? La oscuridad en el mismo liderazgo. Entonces, la gran tragedia no es que el mundo afuera esté oscuro. Esa no es la gran tragedia. Es que los que estamos llamados a ser luz, no seamos luz. Esa es la tragedia. Porque si la oscuridad es oscuridad, uno dice, wow, pues obvio. Si el mundo está en oscuridad, un mundo alejado de Dios, un mundo que está en tinieblas, pues ok, ese es su trabajo. Satanás vino ¿para qué? Matar, hurtar y destruir. Y por eso las cosas que están en el mundo, el diseño del mundo, pues es un diseño en oscuridad. Lo triste es que la iglesia también esté adoptando esa misma oscuridad. Que como iglesia, que como pueblo de Dios, que como liderazgo, estemos perdiendo la visión. Que como hijos de Dios llamados a hacer respuesta, estemos siendo parte del problema. Porque sí, Jueces nos presenta un pueblo de Israel que estaba en crisis. Pero aquí Samuel nos presenta que el mismo sacerdocio estaba en crisis. Que el mismo sumo sacerdote, que era el instrumento de Dios para hablar al pueblo, vivía en oscuridad. Quien debería traer luz estaba en oscuridad. Ahora, y si miramos sus hijos, ¿no? Los hijos de este sumo sacerdote, que serían los herederos, los ministros, los que van a tomar el liderazgo, van a tomar la posta, van a seguir llevando, ¿no? Ese trabajo ministerial. ¿Qué nos dice de ellos? Capítulo 2, ¿no? De este primer libro de Samuel dice, los hijos de Elí eran unos que sinvergüenzas, dice esta versión. No le tenían respeto al Señor. Entonces, si Elí estaba en la oscuridad, sus hijos, que serían los herederos, recuerden que allá el sumo sacerdocio era por herencia, eran del linaje. Entonces, estos que eran del linaje, estos llamados a ser los próximos encargados, ¿qué nos dice de ellos? Eran como sinvergüenzas. O sea, si Elí estaba mal, sus hijos estaban peor. No le tenían respeto al Señor. Entonces, el gran problema y la gran tragedia, la gran paradoja, es que sí, hay una sociedad que no tiene temor de Dios. Lo triste es que nosotros no lo tengamos. Lo triste es que nos acostumbramos a la oscuridad, que ya estamos enceguecidos. Lo triste es que empecemos a perder el brillo de Dios en nuestra vida. Es que dejemos de ser luz. Esa es la gran paradoja, que quienes estamos llamados a ser luz, no lo estamos siendo. Es como estar en la noche, entrar a tu casa y que los focos estén dañados. ¡Qué tragedia! Porque sí, yo no puedo evitar la noche, pero sí puedo alumbrar la noche. Yo no puedo evitar la oscuridad, pero sí ser luz para la oscuridad. Y creo que este es un texto que nos confronta a las realidades, nos confronta a la crisis que podemos enfrentar. Y también este capítulo 3 nos presenta, verso 1 dice, y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Y mire lo que sigue diciendo, y las visiones no eran frecuentes. O sea, además de la oscuridad del liderazgo, había una profunda oscuridad espiritual. Ya la palabra de Dios, ya la visión de Dios no estaba. Entonces mira la tragedia que estaba enfrentando el pueblo de Israel. Así que la pregunta es, ¿cómo ser luz? ¿Cómo ser instrumento de Dios? Porque mire lo que dice acá, ¿no? Dice, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Dice, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Dice, en ese momento dice que el Señor llamó a Samuel. Wow, mire, esto llama la atención. ¿Por qué? El panorama es de oscuridad. Un Elí que está en oscuridad, unos hijos que están en oscuridad, una sociedad que está en oscuridad. Pero me encanta esa frase, esa descripción. Dice, pero la lámpara del Señor no se había apagado.
Y esto creo que es muy significativo, porque lo que nos quiere decir es, no importa lo oscuro que esté el mundo, qué bueno saber que la lámpara de Dios seguirá estando encendida. Que no importa lo oscuro del panorama, no importa que estemos en una sociedad donde parecería perder la esperanza. Qué bueno saber que la luz de Dios siempre estará brillando, que en Él siempre hay esperanza, que aunque decía una canción, un himno muy antiguo, si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que Él me va a ayudar. No importa si el sol se oscurece, no importa si todo alrededor se oscurece. Qué lindo que nuestro Dios seguirá siendo esa luz de esperanza, esa luz que nos trae consuelo, esa luz que se vuelve nuestra esperanza y nuestra oportunidad de ser sus instrumentos para empezar también a traer luz a nuestra sociedad. Y por eso, la pregunta es, bueno, ¿cómo ser luz en esta oscuridad? ¿Cómo puede Dios usar a alguien en medio de un tiempo de oscuridad moral y espiritual? Y la segunda pregunta que podemos hacernos es, bueno, ¿qué tipo de corazón busca Dios para manifestar su presencia en tiempos difíciles? Porque esta es la clave, esta es la clave. Usted dirá, pastor, pero no soy parte del real sacerdocio. Bueno, nosotros tampoco. Estamos aquí por gracia, somos linaje, pero a través de Cristo. Y por gracia nomás, no por mérito. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede llegar a ser un instrumento de Dios? ¿Cómo podemos ser luz en un mundo de oscuridad? Y aquí hay 4 elementos maravillosos que quiero compartir con ustedes de una manera muy sencilla, muy clara. El primer elemento que llama la atención de cómo podemos ser luz, porque ahí estaba Samuel. Dice la Biblia que Samuel ministraba a Dios en el templo, ¿sí? Y uno diría, bueno, ya, alguien que está ministrando a Dios. Sí, 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 muy bien. Pero aún así Samuel tuvo que hacer 4 cosas, que es lo que vamos a hablar acá. La primera cosa, ¿no?, que uno encuentra en el texto y que es importante, lo he llamado el conocer a Dios. Porque sí, Samuel servía en el templo. Samuel, es más, dormía ahí en el templo. Pero mire lo que dice el verso 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Entonces, ese es el síndrome de Samuel. Podemos estar en la iglesia, podemos llenarnos de actividades. Es más, podemos hasta vivir en la iglesia. Eso no significa conocer a Dios. Una cosa es hacer cosas para Dios. Una cosa es hacer un servicio para Dios. Una cosa es desempeñar una función en el templo. Y otra cosa es conocer a Dios. Son 2 cosas diferentes. Y a veces creemos que conocer a Dios es un asunto de religiosidad. Es un asunto de activismo. Hermano, entonces métete a servir y haz esto, haz aquello. No, 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 no. Servir a Dios o conocer a Dios es mucho más que hacer actividades para Dios. Hoy hemos creído que el hecho de estar en la iglesia, de hacer actividades, de ejercer servicio, ya con eso nos hace conoceros de Dios. Y sabes, Jesús dijo alguna vez, muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. ¿Y qué les dirá el Señor? Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces, conocer a Dios es mucho más que hacer actividades para Dios. Conocer a Dios es mucho más que la religiosidad de ir a la iglesia. Necesitamos ese encuentro íntimo con el Señor. Necesitamos estar con Él. Necesitamos tener esa relación personal con Dios. Porque, mire, cuando en la Biblia se habla conocimiento, no es como nosotros lo definimos, porque nosotros definimos intelectualidad. Sin embargo, la palabra conocimiento en la Biblia es yadar, que significa intimidad. Es la misma palabra que se usa, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando dice, conoció Adán a su mujer. ¿De qué está hablando? ¿Qué conocimiento está hablando? No es conocimiento intelectual. Conoció a su mujer significa tuvo qué? Intimidad. Tanto así que dice, y dio a luz a Caín. Entonces, cuando la Biblia nos habla de conocimiento, no está hablando de conocimiento intelectual. Es más, cuando el Señor dice ahí en Oseas, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, ¿a qué conocimiento está hablando? No conocimiento de información. Los judíos, por favor, a la edad de 10, 12 años, casi que conocen toda la ley. El tema no es de información, el tema es de experiencia personal con Dios. El tema es de intimidad con Dios. Por ejemplo, yo puedo decir cosas muy bonitas de París, ¿sí? Y hablar maravillas. O puedo hablar maravillas, no sé, de Hawái. Y pueden ser verdad. El tema es que
No las conozco de manera personal. Las conozco a través de fotos, las conozco a través de información que puedo encontrar en el internet. Pero el tema es que jamás he tenido la experiencia personal de estar allá. Entonces lo mismo pasa. ¿De quién puedo hablar que yo conozco? Yo conozco lugares en los cuales he estado, he disfrutado. Y puedo decir de primera mano, es así, aquello. No porque lo aprendí en un programa, no porque lo recibí de una información de internet, sino porque he estado allí, lo he vivido. Entonces de eso se trata. Sí, yo puedo hablar de Dios, es más, hasta predicar de Dios, pero eso no significa conocer a Dios. Y creo que aquí lo que nos presenta el desafío es, tú eres instrumento de Dios en la medida que tengas intimidad con Dios. Es en la medida que Dios se revele a tu corazón. Y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos. Justamente el domingo predicábamos, ¿no? La vida de Daniel. ¡Wow! Un libro tan maravilloso, tan extraordinario. Hay tantos elementos preciosos y me desafía, ¿no? Una de las razones por la cual Daniel tenía esa consagración. No solamente era bendecir a su nación que lo hizo, no solamente era ser 10 veces mejor, sino que la razón, recuerdan los que estuvieron ahí en la iglesia, capítulo 10, cuando después de estar ayunando, mira, así como estaba en el capítulo 1, ¿no? Que decidió abstenerse de un tema de comida, esta vez está otra vez en ayuno. Dice que en esta vez tiene una visión, pero una visión de la gloria de Dios extraordinaria. Si tú comparas la descripción de ese varón que él ve con Apocalipsis, nos está hablando de la revelación de Jesús mismo, de una manera extraordinaria. Es más, y le dice, ¿no? Y recuerdan ese versículo que le dice, mira, desde que propusiste en tu corazón, o sea, lo que empezó en el capítulo 1, cuando dice, y Daniel propuso en su corazón, dice eso, desde que tú propusiste en tu corazón, hemos enviado respuesta. Y por eso dice, para eso, para esa petición, porque parecería que uno diría, ¿cuál petición? Dice, de esa petición que tuviste desde el capítulo 1, ¿cuál era la petición? Ver a Dios. Wow. En respuesta a esa petición, estoy aquí. Wow. Mire, cuando yo leí eso, el libro de Daniel cambió para mí. Porque sí, muy loable el tema de la comida, muy loable el tema de la abstinencia, maravilloso. Pero qué lindo encontrar cuál era el propósito de Daniel. ¿Qué era lo que Daniel buscaba? ¿Qué era lo que deseaba? ¿Cuál era su gran sueño? Encontrarse con Dios, ver a Dios. Y eso es la experiencia más extraordinaria. Yo sé que para muchos su gran sueño es tener la iglesia más grande, es tal vez tener los mayores seguidores en las redes sociales, tal vez alcanzar logros económicos, ministeriales, tener este título, alcanzar esta posición. ¿Sabes qué? Toda persona que quiere ser luz, su sueño más grande debe ser encontrarse con Dios. Es poder ver, es poder escucharlo, es poder experimentar de manera personal su presencia. Creo que es lo más extraordinario. Por eso Pablo decía yo dejaría todo por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¡Wow! Creo que eso es lo que marca la diferencia. Gente que haga templos grandes, hay bastantes, muchas mega iglesias, pero gente que esté en la presencia de Dios, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, primer elemento importante, conocer a Dios. El segundo elemento importante que encontramos en esta historia del capítulo número 3 es muy interesante porque vemos más adelante que el Señor llama a Samuel y lo llama la primera vez. ¿Y qué hace Samuel? Samuel corre y va y le pregunta a Elí, Elí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dice, oye, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. O sea, imagínate eso. Ahora, después de estar nuevamente acostado, que vuelve otra vez la voz de Dios. Samuel, Samuel. Ahora, yo siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor no le dio respuesta a Samuel? Esa es una buena pregunta. Ahora podemos decir, no, eso es porque Samuel no dijo la palabra clave. No, no, no. Si tú miras en el verso 4, ¿verdad? Cuando el Señor lo llama por primera vez, por lo menos en esta versión dice, el Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. O sea, él antes de ir hasta Elí, él dice, aquí estoy. ¿Me estoy explicando? Le dice a esa voz que escucha. Pero como no ve a nadie, ¿qué hace? Corre hasta Elí. Y la pregunta es, ¿por qué el Señor no le dice nada? Mira, así como Moisés, cuando el Señor llamó a Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies porque en el lugar que estás tierra. O sea, el Señor sigue hablando. Pero ¿cómo es posible que el Señor lo llama? Él dice, aquí estoy, y no le dice nada. Se queda callado. Obvio, ante el silencio, ¿qué hace Samuel?
pues corre a escuchar la voz. Él dice, tal vez fue Elí el que me llamó y yo necesito ir a él. Y entonces él cree que la fuente de esa voz que escucha es de Elí. Entonces corre a Elí, levanta Elí, Elí, ¿para qué me necesitas? Él le dice, yo no te he llamado. Y entonces él vuelve y se acuesta y otra vez vuelve a escuchar la voz. Samuel, Samuel. Y él dice, pero ¿cómo así? Escucho la voz, pero no hay nada más. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué el Señor solo lo llama, pero no le dice nada? ¿Por qué el Señor simplemente lo nombra, lo menciona, pero no continúa el mensaje? El Señor puede haber dicho, Samuel, mucho gusto, soy Dios. Así como con Moisés, ¿no? Yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac. O sea, se pudo haber presentado, pero el Señor no, solo lo llama y guarda silencio. ¿Por qué lo hace? Para entender la razón, tenemos que pensar en la historia. Y la historia es que, ¿cuántas personas no pudieron dormir esa noche? Dos. Samuel, que era el que escuchaba la voz, y el segundo que no pudo dormir, ¿quién fue? Elí. Ahora, yo sé que no hay nada más terrible que uno estar durmiendo y que lo levante. ¿Sí o no? Especialmente en la noche, porque te pierden el ritmo de sueño, pierde uno como todo el proceso de dormir. Imagínate estar durmiendo, que alguien lo levante y uno diga, pero a ver, ¿para qué es? Entonces, son dos personas que no durmieron esa noche. Miremos ahora de una manera detallada el versículo 8. Dice, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, ¿no? Qué interesante, y aquí hemos aprendido muchas veces. ¿Qué significa eso de tres veces? En la Biblia, cuando algo se repite tres veces, significa que es importantísimo. Cuando se repite dos veces es importante, pero cuando se repite tres es supremamente importante. Recuerda que eso pasó con el tema de Pedro, con Jesús, cuando el Señor le pregunta la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice la Biblia que cuando le pregunta la tercera vez, dice, Pedro se entristeció que le preguntara qué, la tercera vez. Así que Elí, cuando vino la primera vez, dijo, puede haber sido un sueño. Cuando fue la segunda vez, qué casualidad. Sí. Pero cuando viene la tercera vez, él sabe que tercera vez no es casualidad. Él sabe que tercera vez no es un accidente. Por eso, mire lo que dice el verso 8. Dice, y él se levantó y fue Elí y dijo, aquí estoy para que me llamaste. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. O sea, por primera vez, ahora Elí entiende que esto no es un accidente, que esto no es un sueño, que esto no es una pesadilla, que esto es Dios hablando a Samuel. Ahora, pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué el Señor deja que Samuel vaya y moleste o llame o despierte a Elí? ¿Por qué? Porque la primera tragedia es no conocer a Dios. Y la segunda gran tragedia es conocer a Dios, pero no escuchar a Dios. Elí era alguien que conocía a Dios, ¿sí? Recuerda, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Alguna vez había visto la gloria de Dios, porque esa era la función del sumo sacerdote, entrar al lugar santísimo, escuchar la voz de Dios y transmitirla al pueblo. Esa era su función. ¿El tema cuál era? Conocer a Dios, saber que es la voz de Dios, tener el conocimiento correcto de Dios, pero ya no escuchar a Dios. Creo que esa es la tragedia más terrible que nos puede pasar como líderes. Porque sí, podemos graduarnos, teólogo, magíster, doctor en teología. Pero ¿de qué te sirven todos los títulos si ya no escuchas su voz? Y creo que esa es una de las cosas que en mi vida les comento, es de las cosas que le digo al Señor, Señor, no quiero perder mi oído espiritual. No quiero que perder mi sensibilidad. No quiero volverme sordo a tu voz. Porque sí, podemos crecer en conocimiento de Dios. Podemos crecer en información de Dios. Sí, podemos crecer en todo este mover de aprender de Dios. Y ya sabemos hebreo, griego y hacemos exégesis. Sí, qué bonito eso. Pero el tema es, ¿oyes a Dios? ¿Estás escuchando a Dios? Mire, yo les pregunto algo. La palabra que recibió Samuel, ¿para quién era? ¿Para él? Todo lo que Dios le habló a Samuel, ¿para quién era? Mire lo que dice la palabra del Señor. Versículos más adelante, verso 11 dice, y el Señor dijo a Samuel, he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará reteñir a ambos oídos a todo aquel que la oiga. Este día cumpliré. ¿Contra quién? Contra Elí. Todo lo que le he hablado sobre su casa, lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin.
porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no se despiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Esa fue la palabra que Dios le dio. Pregunto, ¿esa palabra para quién era? Para Elí, no era para Samuel. Así que esto que está haciendo el Señor es despertando a Elí, diciéndole: ¿de qué te sirve que me conozcas si ya no me oyes? ¿De qué te sirve conocer la palabra de Dios si ya no es audible para ti? Si Dios te tiene que hablar a través de otras personas, algo está mal. Si Dios tiene que usar a otro para hablarte a ti, significa que hay un teléfono roto. Eso pasa como en la casa cuando hay una pelea entre esposos. Y entonces, ¿a quién usan? A los hijos. Vaya, dígale a su mamá, vaya, dígale a su papá. ¿Eso qué significa? Que estamos lejos. ¿Eso qué significa? Que hemos perdido la relación. Sí, nos conocemos. Sí, alguna vez tuvimos intimidad, pero ahora hay un problema de relación. Ya no nos escuchamos. Ya somos oídos sordos. Y esa es la gran tragedia, que tal vez estamos escuchando voces equivocadas. Ya no estamos escuchando a Dios, porque tal vez la voz de Dios ya no nos es suficiente. Y qué triste que la iglesia se ha llenado de voces que no son de Dios, para sonar bonitos, para sonar espectacular, para sonar atractivos, para sonar de moda, para estar a la vanguardia de lo que hoy se dice en el mundo. Entonces, quiero parecerme al mundo. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Estamos escuchando la voz de lo que dice la sociedad, de lo que opina la sociedad? ¿O estamos escuchando la voz de Dios? Una palabra que el Señor trajo al principio de este año, y es más, quiero compartirle en un video muy pequeñito. La palabra se llama pobres. Hemos perdido la riqueza de la presencia de Dios. Iglesias pobres, llenas de dinero, llenas de gente, llenas de espectáculo, pero pobres de Dios, de su presencia, pobres de su palabra, llenas de emociones, llenas de espectáculo, pero pobres de Él. Y yo creo que esa es una de las grandes tragedias, donde hoy vivimos por el sentir. Y entonces generamos actividades y cultos y eventos para sentir a Dios. Pero la fe no viene por el sentir, la fe viene por el oír. Y las ovejas de Dios son aquellas que oyen la voz de su pastor. Por eso la fe no se fundamenta en lo que yo sienta, no se fundamenta en la experiencia, es en el aprender a escuchar la voz de Dios. Por eso la gran pregunta es: ¿sigues escuchando la voz de Dios? ¿Tienes un oído abierto a lo que Dios quiere hablar a tu vida, a mi vida? Ese es el gran desafío de este capítulo. Por eso la oscuridad que estaba viviendo Elí era una oscuridad porque había dejado de escuchar a Dios, porque había dejado de oír su palabra, porque había dejado de ser guiado por la voz y de ser corregido. Porque claro, no queremos oír lo que no nos gusta. El Señor tenía una palabra de juicio, de advertencia, pero él no la quería escuchar. ¿Cuál es la palabra que él quiere oír? Y sus hijos serán ministros y tendrán grandes posesiones y él lograrán y alcanzarán. Y esa es la que todos queremos escuchar hoy en día. De bendición, de victoria, de alcanzar, de poseer. Pero nadie quiere escuchar palabra de juicio. Nadie quiere escuchar palabra de advertencia. Hoy nos hemos vuelto, como dice el Señor a través de uno de sus profetas, serenateros de amores, para decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y ese no es el instrumento de Dios. Una persona que quiere ser luz de parte del Señor es aquella que no busca entretener, que no busca ser un serenatero de amores, sino busca traer la revelación de Dios. Así nadie la quiere escuchar. Porque ¿qué palabra es la primera que escucha Samuel? Una palabra de juicio, una palabra de disciplina. Mira las palabras, por favor. Dice: porque le he hecho saber que estoy a punto de ¿qué? Juzgar su casa para siempre. Y mire lo que dice el verso 14: por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Por favor, en una sociedad que hablamos de casi que podemos comprar la bendición de Dios, que podemos pactar por las bendiciones de Dios, el Señor dice: no voy a recibir nada. Ya lo que tengo para ustedes, nada lo hará cambiar. Wow. Uno de los grandes problemas es eso, que es una iglesia que se ha vuelto sorda a la voz de Dios. Una iglesia que ya no le interesa escuchar a Dios, que solo quiere escucharse a sí mismo. Y muchas de, perdón lo que voy a decir, lo está diciendo alguien que le encanta la alabanza.
Mucha de la alabanza es procesos emocionales. Son lindos poemas, pero que ya no me recuerdan, que ya no me hablan. Mire, si tú miras los himnos y no es por decir que son mejores o peores, no. Pero una de las cosas que traían los himnos eran sermones cantados. Eran palabras que a veces nos estremecían. O si tú lees los salmos de la palabra de Dios, son salmos que nos recuerdan que necesitamos volver al Señor, que necesitamos corregir nuestro camino, que necesitamos volver a Él. Y por eso tal vez es hora de dejar de escuchar tanta serenata espiritual, tanta palabra hermosa, que suena hermosa, pero que no viene de parte de Dios. Qué lindo decirle, Señor, necesitamos aprender a escuchar tu voz por encima de cualquier otra voz, por encima de cualquier otra cosa que quiera entretenernos. Ahora, no solamente es importante escuchar la voz, sino es importante obedecer a Dios. Uno de los consejos que Elí le da a Samuel, él le dice, mire, ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás, habla, Señor. Y mire esto lindo, que tu siervo escucha. Wow. Porque sí, un problema es conocer a Dios, otro problema es escuchar a Dios, pero el otro problema es obedecer a Dios. Porque estamos en una sociedad que si no le conoce, menos le escucha. Y si le llegara a escuchar, no estamos interesados en obedecer. ¿Cuántas cosas Dios nos ha hablado una y otra y otra y otra vez? Es más, en este momento el Señor le está diciendo, mire Eli, esto te lo he dicho muchas veces y tú no has hecho caso. Por eso el consejo que le da Eli, le está diciendo, mira Samuel, no repitas mis errores. Yo he sido un manipulador de la voz de Dios. Yo he sido alguien que he sido un selector de la voz de Dios. Escucho lo que me gusta escuchar, lo que me encanta escuchar. Pero le dice, ¿sabes, Samuel? No repitas mi error. Y sé un siervo ante la voz de Dios. Un siervo no está para debatir, un siervo no está para escoger, un siervo no está para exigir, un siervo está para obedecer. Ese es el llamado de un siervo. Y creo que es el llamado de Dios para nosotros. No estamos ahí para ser selectivos, que me gusta, que no me gusta, que me agrada, que no me agrada. No, estamos llamados a ser ¿qué? Siervos 100% de su voz. No ser selectivos. Sí, tal vez un empleado puede decidir si puede o no puede. Un esclavo no. Un esclavo estaba llamado a obedecer, le guste o no le guste, a tiempo y fuera de tiempo. O sea, un siervo no tenía la opción de elegir si lo hago, no lo hago, esto sí, esto no. No, no, no. Un siervo era totalmente dispuesto. Por eso era siervo. Por eso era un esclavo, porque estaba ahí para obedecer. Él dice, esa misma actitud le está diciendo Elías a Samuel, es la que tú debes tener, porque tal vez fue la que yo no tuve. Yo escuché la voz de Dios, porque eso que le está diciendo Dios a Samuel es algo que parece que ya le había dicho. Por eso, si revisan nuevamente las palabras de Dios, dice, ese día cumpliré contra Elí todo lo que ha hablado. No dice lo que estoy hablando, lo que he hablado sobre su casa. O sea, el Señor ya le había advertido. ¿Cuál fue el tema? Él sabía esa palabra, pero creyó que Dios no la haría en realidad. A todos nos encanta un Dios que bendice. A todos nos encanta escuchar un Dios que prospera, un Dios que sana. Pero se nos olvida que Dios es un Dios de justicia, que llama nuestra atención, que corrige, así como el padre corrige a sus hijos. Dice la palabra del Señor, porque el padre que ama a su hijo lo corrige. Así que es la que no queremos oír. O sea, Elí había escuchado muchas veces esa advertencia de Dios. Él la sabía, la sabía. Sabía que había que tener temor de Dios. Conocía cuántas veces el Señor había mandado sus juicios a aquellos que habían irrespetado su presencia. ¿Recuerdan los mismos hijos de Aarón que hicieron y ofrecieron incienso extraño? ¿Qué pasó? El Señor los consumió. Él lo sabía. No es que, ay, yo no sabía. No, Él sabía que Dios es un Dios santo, que el Señor merece santidad de nosotros. El tema no es que lo sabía. El tema, ¿cuál era? Que no lo había obedecido, que no había actuado en consecuencia a esa palabra. Por eso lo que está diciendo Elí es, mire, Samuel, no cometas mi error. Tú estás escuchando la voz y te estás dando cuenta cuál fue mi falla, que yo esa palabra ya la sabía. El tema es que no le hice caso. Por eso ya en este último momento en la vida de Elí, mire lo que dice cuando al otro día él se levanta, verso 15. Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Pero Elí llamó a Samuel y dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondióme aquí. Y Elí le dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes.
Asiega a Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada. ¿Y qué dijo Elí? Y él dijo, el Señor es, que haga lo que bien le parezca. ¡Wow! Qué triste ya tener que escuchar una palabra donde ya no hay reversa, donde hemos jugado con la misericordia y escuchar a Dios decir, basta ya de tanta mediocridad, falsedad, inmundicia, pecado. Basta ya de jugar con mi presencia. Basta ya de jugar con mi santidad. Basta ya de profanar mi nombre. Basta ya de profanar mi templo. Basta ya de profanar mi iglesia. Basta ya. Y yo creo que es una palabra que nos advierte. No esperemos que el Señor diga, ya no hay más tiempo. Por eso el Señor le decía, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. La palabra que el Señor está hablando aquí es, no esperes que sea demasiado tarde. Tal vez hoy tú puedes decir, peco y sirvo y no pasa nada. Mire, estoy en pecado y esto sigue bendecido y en victoria, la iglesia sigue creciendo, aleluya, todo está bien. Con Dios no se puede jugar. Y por eso estamos llamados no solamente a escuchar su voz, sino a obedecer su voz, a ser siervos de su voz. ¿De qué te sirve conocer la voz de Dios si no la obedeces? ¿De qué te sirve decir, sí, Señor, ya escuché tu palabra, si no la pones por obra? ¿De qué te sirve ir a la iglesia y ser ministrado y llorar? Y sí, Señor, eso es. Si al otro día, como si Dios no te hubiese dicho nada. Sí, los cristianos podemos decir, sí, escuchamos a Dios, conocemos a Dios. Pero ¿qué nos sirve conocer, escuchar, sin obedecer? Y por eso el llamado de Dios es a primero conocer a Dios, escuchar a Dios y obedecerle. Por eso el Salmo 95 decía, si escucháis su voz, ay, por favor, no endurezcáis vuestros corazones. El llamado es a escucharlo y tener una actitud de siervos frente a la palabra de Dios. Ahora, el cuarto elemento, y con esto termino, lo encontramos aquí, verso 21, y con esto termina este pasaje. Dice, y el Señor, ¿qué dice? Se volvió a aparecer en Silo. ¡Wow! Ahora, mire esa descripción preciosa. Lo que nos está hablando es que en medio de la oscuridad, la luz del Señor vuelve a aparecer. Ahora, pero en ese contexto nos dice por qué, ¿no? Y esto es precioso. Dice, porque el Señor, ¿qué dice? Se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. ¡Wow! Creo que ese es el llamado extraordinario. No reflejarnos a nosotros. Yo no estoy interesado en volverme famoso, ni en que me vean a mí. Ese no es el llamado. Ustedes saben que yo no predico dichos, no predico ideas, no estoy aquí por ser más inteligente y traer frases espectaculares para ser llamadas a ser parte de un registro histórico de frases famosas, interesantes. No, me interesa más predicar la palabra de Dios y que el famoso sea Dios, su palabra, no nosotros. Por eso creo que el llamado de todo instrumento de Dios no es a reflejarse a sí mismo, es reflejar a Dios. Ese es el llamado. Al final no dice, y Samuel se hizo famoso, y Samuel apareció como ese gran juez libertador y que trajo. No, no, no. ¿Quién se apareció? ¿Quién fue? Dios. Y creo que ese es el llamado. Hay mucha gente que busca mostrarse a sí misma, que busca revelarse a sí misma como la solución, ese complejo que tenemos de Mesías. No, si no soy yo, no es nadie. Si yo no lo hago, nadie lo hará. Mejor dicho, es por mí. No, 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 por favor, por favor. En estos días escuché la historia de alguien y me llamó la atención de esos a veces pequeños videos que llegan a nuestras redes y esta me conmovió. Es de un personaje, bueno, yo no lo conozco, así que solo me llamó la atención. Parece que es famoso, pero él contaba su experiencia. Él dice, algún día lo invitaron a predicar y después de predicar en un lugar grande de multitudes, llega y le dice a su esposa, eso es para que vea con quién se casó. En ese momento, ella le dice, muéstrame tus manos. Y él pensó que era que estaban sucias o tenían algo malo, y él le dio las manos, y ella empezó a mirarlas. Y le dice, no veo por ningún lado los clavos. Quien murió en la cruz fue Jesús, no tú. Así que cada vez que se te sube el ego, cada vez que creas que eres mejor que todo el mundo, recuerda, no fuiste tú el que lleva las marcas de los clavos. Fue Jesús, no tú. Fue Él el que murió en la cruz, no tú.
Tú simplemente estás jugando a ser Él, robándote la gloria que es para Él. Y creo que a eso estamos llamados. Qué peligro tratar de mostrarnos a nosotros y que se nos olvide que a quien tenemos que mostrar y reflejar es a Cristo, es al Señor. Que sea el Señor el que se muestre en nuestros cultos, en nuestras iglesias. No que te digan qué predicador, qué apóstol, qué no. Qué presencia de Dios, qué palabra de Dios, qué gloria de Dios. Por eso, ¿cuál es la gloria que estamos mostrando? ¿La nuestra? ¿De verdad? No, Samuel nos enseña que ¿qué importa mostrarnos a nosotros? Es más, ¿qué importa desaparecernos a nosotros? Lo importante es mostrar a Cristo. Lo importante es reflejar a Él. Lo importante es que Él vuelva a aparecer. Eso es lo importante, no yo. Hay miles de predicadores, hay miles de pastores, hay miles de evangelistas, hay miles de conferencistas, hay miles que lo harán mejor, igual o peor, no lo sé. Pero esto no se trata de si yo lo hago mejor o peor. Esto no se trata de eso. Se trata de mostrarlo a Él, mostrar a Cristo. Que como decía Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es necesario yo desaparecerme para que su gloria, su nombre sea visible en nuestra sociedad. Simplemente somos, como decía Pablo, vasos de barro, vasijas de barro, para que la excelencia y el poder sea de Cristo, no de nosotros. Somos simples vasijas de barro. Simplemente somos instrumentos, hasta inútiles, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. El único digno de ser mencionado y glorificado es Él. Y por eso la palabra que el Señor nos está diciendo es: Señor, vuélvete a aparecer. Vuélvete a aparecer en Colombia. Vuélvete a aparecer en Centroamérica, en Suramérica. Vuélvete a aparecer aún en Norteamérica, en Europa, aún en la India, aún, Señor, en Asia, en África. Señor, que tu gloria sea la que aparezca. Porque hoy la que han aparecido es gente que se roba la gloria de Dios. Gente que se cree el de la franquicia, el único que tiene la revelación o el único que tiene la unción. No, por favor. No somos más que instrumentos de barro en sus manos. Por eso quien debe nuevamente aparecer en nuestra iglesia, en nuestra adoración, en nuestra predicación, es Él, no nosotros. Por eso, 4 elementos para ser instrumentos de Dios en un mundo de oscuridad. Primero, necesitamos conocer a Dios. Segundo, escuchar a Dios. Tercero, obedecer a Dios. Y cuarto, reflejar a Dios. No a nosotros, decía Pablo, sino a ti la gloria. Por eso, qué lindo que en nuestras reuniones, en nuestra iglesia, quien aparezca, quien se lleve la alabanza, la adoración, sea el Señor. Y yo les invito a que podamos decirle: Señor, ayúdanos a ser instrumentos para que tu presencia vuelva a aparecer, para que tu gloria se vuelva a experimentar. Basta ya de cultos alrededor de personas famosas. Yo sé que si en esta noche hubiese invitado, no sé, un personaje famoso, no quiero mencionar aquí nombres, esto estaría lleno. No por palabra de Dios, es por ver ese personaje famoso, porque me toque, porque me hable, porque me ministre, por el orgullo y la selfie. Estuve en clase con... No. Necesitamos que sea Dios el centro de nuestra atención, que Él aparezca, que su gloria esté en medio de nosotros, que su presencia sea la más importante, que nosotros desaparezcamos frente a la revelación de su gloria, frente a la revelación de su gracia. Quiero invitarle que oremos un momento. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por advertirnos. Gracias por llamar nuestra atención. Gracias, Señor, por recordarnos, Dios, que sin ti no somos nada, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos de tu misericordia. Señor, perdónanos cuántas veces nos hemos mostrado nosotros. Cuántas veces, Señor, te hemos robado a ti la gloria. Cuántas veces en vez de reflejarte a ti, nos reflejamos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos de luz en medio de la oscuridad. Señor, gracias por hablarnos en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, por invitarnos a ser instrumentos de tu luz
gracias, Señor, porque aún en medio de nuestras noches y en medio de la oscuridad de este mundo, tu luz sigue alumbrando. Tu lámpara sigue encendida. Tú estás esperando por siervos que quieran ser instrumentos de tu gloria, para que tú vuelvas a aparecerte en esta ciudad, en este país, en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestra casa, Señor. Te necesitamos a ti, Señor. Este mundo no está esperando más protagonistas humanos. Este mundo necesita la revelación de tu gloria, la revelación de tu presencia. Este mundo necesita que tú vuelvas a aparecer y que tu gloria se refleje, que tu gloria llene esta tierra. Que sea tu gloria, Señor, la que sea la más importante, no nosotros. Por eso, Señor, que seamos instrumentos para traer tu gloria, tu palabra, tu voz, tu revelación en una nación, en una sociedad que necesita, que urge de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.